Alexei Mironov entró en la oficina antes de lo habitual. El vidrio brillaba con la luz de la mañana y en el aire flotaba un olor a metal y papel. Encendió la lámpara de escritorio, dejó a un lado la carpeta con los planos y se estiró para coger el teléfono. Ayer todo se había resuelto, la comisión había aceptado los cálculos, el proyecto estaba a salvo. Hoy debía llegar la decisión. Sabía que era solo una formalidad. El director ya le había insinuado que después de aquella crisis, nadie más que Mironov podría sacar adelante el proyecto. Alexei tenía 46 años, no buscaba honores ni despachos con sillones de cuero, pero entendía que un ascenso le daría recursos. Tiempo. Libertad de informes absurdos. Encendió el ordenador portátil y empezó a revisar las carpetas, las últimas correcciones, resúmenes financieros, permisos de documentación. Sonó el teléfono en la recepción. Oyó la voz de Sinitsina. Alexei Borisovich, le esperan en la sala pequeña. Ya están todos. Asintió, aunque nadie lo vio, apagó la lámpara y cogió la tableta. En el pasillo olía a café. Los colegas se miraban, algunos sonreían, todo estaba claro. En la sala pequeña todo fue rápido. Expuso su visión, respondió a las preguntas. El subdirector, como de costumbre, intentó intervenir con una observación, pero el presidente de la comisión lo interrumpió. No hace falta. Todo está claro. Luego se levantó, se acercó a Mironov y dijo. Enhorabuena. La orden se firmará hoy. A partir de mañana, usted es el principal responsable del nuevo complejo. Alexei asintió. No sonrió, no por orgullo, sino por costumbre. La alegría le impedía pensar con claridad. Volvió a su oficina, cerró la puerta e inmediatamente marcó el número de su mujer. Olga, hola. Lios, ¿ya has terminado? Acabo de terminar. Me han nombrado. Todo como habíamos planeado. Oye, eso es genial, de verdad. Me alegro. Solo que ahora no puedo hablar. ¿Estás en el taller? No, con un cliente. Aquí hay mucho ruido. Estamos discutiendo un proyecto, un despacho en estilo oriental. Un cliente difícil. Entendido. ¿Entonces por la noche? Ya veremos. Puede que me alargue. Empezamos tarde. Se quedó callado. De fondo se oían voces, música, tintineo de copas. Nada que ver con la acústica de un estudio. Vale, no molesto más. Hasta la noche. Enhorabuena de nuevo, de verdad. Te lo mereces. Colgó, miró el teléfono. Unos segundos y la pantalla se apagó. Luego se sentó, abrió la aplicación bancaria. No porque desconfiara. Simplemente era un hábito revisar el saldo antes de tomar decisiones importantes. Un retiro la víspera, 50.000. Concepto, consulta de interiores. Parecía una nimiedad. Pero la suma era considerable. Tales gastos no estaban previstos. Alexei pulsó la pestaña de detalles. Anteriormente había operaciones similares, cada 2 o 3 semanas, sin indicar el destinatario. Recordó que hacía un par de meses Olga le había comentado que quería actualizar parte de su portafolio, invertir en una página web. Cerró la aplicación. La sensación que surgió en su pecho le resultaba familiar. No era inquietud. Ni celos. Más bien un desequilibrio interno. Como un error en los cálculos que no ves, pero sabes que está ahí. Por la noche, conducía despacio hacia casa. El coche estaba atrapado en el tráfico, las luces parpadeaban fuera de la ventanilla. Pensaba en las palabras de Olga. En el tono de su voz. En el fondo demasiado animado. La razón le decía, nada inusual. La emoción callaba. En casa reinaba el silencio. La luz del salón estaba apagada. En la cocina había una lámpara encendida. Se descalzó, colgó la chaqueta. En la mesa, una nota, no me esperes. Vuelvo tarde. En el fregadero, un plato con restos de ensalada. Olor a perfume, ajeno, no el de uso diario. En el dormitorio, en la mesita de noche, otro bolso. No el que Olga solía llevar a las reuniones. Notó que el cierre estaba un poco roto, como si alguien hubiera tenido prisa. Alexei fue al despacho. Abrió un cajón. Sacó unas pastillas. En las últimas semanas le dolía la cabeza.
Un dolor opresivo, sin causa aparente. Tomó una pastilla, se sentó a la mesa y encendió el ordenador portátil. Automáticamente abrió documentos, resúmenes, correo electrónico. Pero sus ojos no se enfocaban. Recordó que Olga había mencionado a un nuevo conocido, Sergei, instructor, dirige prácticas. En aquel momento le pareció, bueno, déjalo. El estrés era el tema de su trabajo. Ni siquiera recordó el apellido. Alexei cogió una carpeta y empezó a ordenar papeles. La lógica era lo único que no fallaba. Incluso si todo lo demás crujía. El papel susurraba, los pensamientos retrocedían. Solo quedaba la sensación de que alguien se había acercado al límite, pero aún no lo había cruzado. Se levantó, apagó la luz y se sentó en el sillón. El reloj de la pared marcó la medianoche. En la casa seguía el silencio. Y en ese silencio algo cambiaba. Imperceptiblemente. Acumulativamente. A la mañana siguiente, Olga estaba de excelente humor. Bajó a la cocina en bata, encendió la cafetera y, sin mirar a su marido, soltó. ¿Tienes reunión a las 9 hoy? A las 9:15, respondió Alexei, cortando pan. Llegas. Luego iré a ver a una clienta, al Barrio Verde. ¿Recuerdas que te lo comenté? Él asintió. En las últimas semanas ella hablaba, mucho y a menudo, sin recordar exactamente qué. Olga sacó su teléfono, lo colocó junto a la ventana y empezó a fotografiar una taza de café con cortinas blancas de fondo. Para el portafolio, explicó. Él no dijo nada. Después del desayuno, ella se fue, revisando mensajes sobre la marcha. Alexei la siguió con la mirada y notó que había cogido otro bolso. Más caro. El que solo usaba para ocasiones especiales. Terminó de desayunar solo. Luego se acercó al armario donde guardaba los documentos antiguos. Entre los papeles encontró recibos de servicios web, extractos bancarios y un folleto publicitario sobre constelaciones sistémicas y terapia corporal. En él, un hombre sonriente de unos 38 años, con camisa blanca sin corbata. Sergei Igorevich Niasev. Teléfono, página web, lista de talleres. Alexei guardó el folleto de nuevo. En el trabajo dirigió una reunión, firmó documentos, pero sus pensamientos volvían tercamente a casa. Al bolso. A las voces de fondo en la llamada. A las demasiado frecuentes reuniones con clientes. Todo parecía cotidiano. Y en eso residía la inquietud. Como si alguien hubiera entrado a robar en casa, pero no hubiera tocado nada a la vista. Al mediodía llamó a María. Hola. ¿Cómo la sesión? Bien. 5 aprobados, queda un examen. ¿Dónde estás ahora? En la biblioteca. Luego Sergei me recogerá y me llevará a casa. ¿Qué Sergei? Pues, el conocido de mamá. Ella le pidió que me ayudara a veces si ella no podía. Alexei no quiso preguntar más. Sentía como la irritación se movía bajo su piel. Lentamente, contenidamente, como un insecto. Por la noche, ya en casa, subió a ver a su hija. Estaba sentada frente al ordenador portátil, con auriculares. Masa, ¿quién es Sergei? Se quitó los auriculares. Es como un coach. Hacen algo con mamá para los clientes. Es simpático. Una vez trajo comida tailandesa, la probé, estaba rica. ¿Mamá te pidió que no contaras nada? No. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Alexei la miró y comprendió, no mentía. Pero tampoco entendía dónde estaba participando. Solo por curiosidad, respondió. Sabes que siempre lo verifico todo. Ella sonrió. Sí, tú eres nuestro auditor jefe. Bueno, voy a estudiar. Salió y bajó al despacho. Abrió el ordenador portátil, entró en la aplicación bancaria. Los últimos 3 meses, cargos regulares, servicios de arquitectura, consultas de proyectos, pago anticipado por soporte. Todos elevados. La cuenta de origen, la cuenta conjunta. Los conceptos igualmente vagos. El destinatario, no una persona física, sino una sociedad de responsabilidad limitada, o, con un perfil poco claro. Abrió un extracto de un periodo anterior. Antes de la primavera, nada similar. La cuenta se gestionaba con precisión, gastos transparentes, todo según lo previsto. Luego, cambios graduales.
Y un pico de actividad en el último mes. Por la noche, Olga regresó alrededor de las 9. Estaba alegre, un poco ruborizada. Perdona, los clientes se alargaron. Esa gente no tiene sentido del tiempo en absoluto. Pero pagaron bien. Él asintió. ¿Qué objeto? Una pareja joven. El marido tiene una clínica, la mujer una cadena de tiendas. Quieren decorar el despacho y la sala de reuniones en estilo minimalista. Sergei les aconsejó sobre la zonificación, entiende mucho de eso. El nombre sonó como al pasar. Alexei puso la taza en el fregadero. ¿Y hace mucho que trabajas con él? Desde la primavera. Tiene un buen enfoque. Ayuda no solo con el interior, sino también con la atmósfera. La gente se siente más libre. Él no respondió nada. La conversación se cerró sola. Ella fue a ducharse. Alexei se quedó en la cocina. La taza vacía en la mano, y la sensación de que le estaban mostrando una obra de teatro con decorados falsos. Antes de acostarse la miró. Se acostó de espaldas, se durmió rápidamente. Respiración uniforme, ligero olor a perfume. Todo lo habitual. Y todo, no correcto. La mañana comenzó tranquila. Alexei se despertó antes del despertador, se quedó acostado con los ojos abiertos, escuchando el silencio. La habitación estaba oscura. Sabía que hoy empezaría a actuar. En la cocina preparó él mismo el desayuno. Olga bajó más tarde de lo normal, ya maquillada, con el teléfono en la mano. ¿Tienes algo urgente hoy? Preguntó, bebiendo café. No exactamente. Una reunión de trabajo, pero por la tarde. Ah, claro. Entonces recogeré a Masa del centro. Sergei no podrá, tiene un evento. Alexei asintió casi imperceptiblemente. Siempre está cerca, dijo con naturalidad. ¿En qué sentido? Solo una observación. Olga lo miró por encima de la taza, luego volvió rápidamente la mirada a la pantalla. Después del desayuno, no fue al instituto. En lugar de eso, se dirigió a una oficina especializada en investigaciones privadas. Un pequeño cartel, una puerta de cristal, un interior neutro. Detrás de la mesa, un hombre de mediana edad, pelo corto, jersey de cuello alto oscuro. Sin apellido, solo un nombre, Ignat. Alexei le entregó una impresión, la dirección de la página web, la foto de Sergei, extractos bancarios. Necesito hechos. Sin conjeturas. ¿Quién es? ¿Dónde ha estado? ¿Con quién? ¿Qué esconde? Plazo, una semana. ¿Sospecha de su mujer? No sospecho. Quiero saber. Ignat cogió los papeles en silencio, los hojeó, miró las fotos. Este hombre ha aparecido en otras consultas. ¿Qué significa eso? Normalmente significa que usted no es el primero. Acordaron el formato de comunicación. Alexei pagó en efectivo. Al salir de la oficina, sintió que por primera vez en mucho tiempo recuperaba el control. Por poco tiempo, pero lo suficiente. Ese mismo día, pasó a ver a su hermano. Artyom trabajaba desde casa, ordenador portátil en la mesa, tazas vacías, una pila de papeles, la mitad de los cuales eran diseños publicitarios. Oye, Lioja, has caído del cielo. Quería pedirte. No hace falta. No vengo a eso. Bueno, cuenta. Tuviste un proyecto con Olga, ¿verdad? Artyom dudó, se ajustó las gafas. Pues sí. No exactamente un proyecto. Ella me pidió ayuda para lanzar una plataforma. Para clientes, catálogo, pagos. Le di contactos de proveedores, registré el hosting a mi nombre. ¿El dinero pasó por ti? Pues sí. Todo oficial. ¿Cuánto? Pues, alrededor de 200.000, quizás un poco más. Ella dijo que eran sus fondos personales. ¿Y te lo creíste? El hermano se encogió de hombros. No me metí. Ya es mayor. Alexei se levantó. Si te llaman, no te sorprendas. No dio más explicaciones. Al regresar a casa, sacó una caja vieja con documentos familiares. Entre ellos, contratos antiguos, documentos notariales, confirmaciones de depósitos. En uno de los archivos había un papel firmado por Olga, permiso para disponer completamente de las cuentas conjuntas sin consentimiento.
En aquel entonces, ella le dijo, es más fácil, ¿verdad? Él firmó, sin mirar. Ahora, se arrepintió. Por la noche, volvieron a sentarse a la misma mesa. María hablaba sobre su curso de fisiología, Olga asentía, deslizando el teléfono. Por cierto, dijo su hija. Sergei me envió un enlace a un curso. Sobre el estrés y la atención. Me he apuntado. Alexei levantó las cejas. ¿En serio? ¿Por qué no? Sabe explicar. Habla de forma sencilla. Y no como todos. Olga añadió. Sabe trabajar con la gente. No como tú, con fórmulas. Alexei no respondió. Se levantó, recogió su plato y salió de la cocina. Por la noche no durmió. Estaba acostado en la oscuridad, recordando la secuencia de acontecimientos. La primavera. Apareció Sergei. El verano, el dinero empezó a pasar por Artyom. El otoño, Olga se volvió ocupada. María, cada vez más, habla de este hombre. La línea es recta. Solo faltaban las confirmaciones. Se levantó, fue al despacho. Encendió el ordenador portátil, abrió el correo electrónico. El correo de Ignat llegó a las 2:47. Corto. He empezado. Ya es interesante. Tendrá material para leer. Cerró la pantalla. El silencio en la casa era casi estéril. Todo funcionaba, todo dormía. Pero todo se dirigía a la ruptura. El correo llegó por la mañana, cuando Alexei ya se disponía a salir. Ignat no se demoró. Asunto, Niasev. Primera semana. Adjunto, un archivo comprimido con fotos, escaneos y una breve descripción de los itinerarios. Se sentó a la mesa, abrió el ordenador portátil y leyó con atención. Sergei Igorevich Niasev. Según los documentos, empresario individual, registrado en un lugar de alquiler temporal. Tipo de actividad, consultoría psicológica y organización de eventos. Pero, no tiene título universitario. Los certificados son plantillas impresas sin acreditación. Anteriormente condenado con pena suspendida en los 90 por fraude. Luego desapareció un par de años, reapareció en otra ciudad, cambió de apellido. Ignat señaló que 3 mujeres que figuraban en las consultas de archivo eran sus socias en diversos proyectos. Todas divorciadas, con deudas. 2 se declararon en quiebra, una vendió su piso. Los rastros llevan a paraísos fiscales a través de una estructura de 3 empresas. El nombre de una de ellas, Larus. Precisamente esa empresa figuraba en el extracto bancario de Olga. A continuación, las fotografías. Niasev con un caro chándal, en el aparcamiento de un centro comercial, con una bolsa de un concesionario de coches. Luego, con Olga, un café al aire libre, un coche, la escalera de un portal. Días diferentes, horas diferentes. Ningún beso. Solo poses, no de cliente y consultor. Un poco más cerca de lo necesario. Un poco más tiempo de lo habitual. Alexei cerró el ordenador portátil. No se sorprendió. Todo encajaba en el esquema. Ahora necesitaba entender cuán profundamente estaba involucrada María. Y cuál era realmente el papel de Artyom. Fue al banco. Sin avisar. La consultora, al verlo, lo invitó inmediatamente a una sala aparte. Quisiera un extracto desglosado por destinatarios de los últimos 4 meses, dijo. Y una lista de cuentas a las que se enviaron fondos con la nota, educación. La mujer se cruzó una mirada con su colega. ¿Se refiere al depósito a nombre de su hija? Incluido ese. La espera duró 15 minutos. Tenía en sus manos una lista de 6 operaciones. 3, desde la cuenta de los padres a la cuenta de la hija. E inmediatamente después, transferencias a terceros, con la descripción, servicios administrativos, entrega por mensajero, gastos de organización. Una, a un apellido que coincidía con la dirección de Larus. Las otras, a personas físicas. No mostró emociones. Simplemente pidió copias. ¿Necesita imprimir el contrato de depósito a nombre de su hija? No. Voy a cerrar la cuenta y abrir una fiduciaria. Sin acceso de terceros. Y sin la participación de mi esposa. La mujer asintió. Lo gestionó todo en el acto. Una cuenta nueva, condiciones estrictas.
El dinero solo podía usarse para pagar instituciones educativas. Una suma mínima bloqueada. Al salir, recordó que en primavera María le había pedido dinero, para necesidades de preparación. Él entonces no preguntó qué significaba exactamente. Ella fue convincente. Precisa, como su madre. En casa esperó a que todos se dispersaran. Luego abrió el cajón de Olga en el despacho. Rara vez miraba allí. Dentro, documentos de proyectos actuales, contratos con clientes, un par de tarjetas de visita. Y una memoria USB. Sin marca. En ella, fotos de interiores, presentaciones, facturas escaneadas. Entre ellas, un informe, firmado por NIASEP, con el título, Concepto de transformación del espacio interior. Coste, 180.000. Destinatario, la misma, Larus. Hizo copias. Por la noche, durante la cena, Olga mencionó que pronto tendrían que retrasar un poco el pago de la cuota de estudios. Tenemos un pequeño desfase de caja en el estudio, dijo. ¿Qué significa un desfase? Preguntó él. 2 clientes retrasaron el pago. Nada grave. Lo cubriremos en un par de semanas. ¿Quieres sacar de la cuenta de educación? Ella suspiró. ¿Y qué si no? Es solo temporal. Él no discutió. Solo dijo. Lo he transferido todo a otro formato. Ahora el acceso solo es posible a través de un notario. Olga se quedó inmóvil por un segundo. Al menos podrías haberlo hablado conmigo. Lo estoy hablando. Ahora. Después de cenar se encerró en el baño. María se fue a su habitación, cerró la puerta de golpe. Alexei se sentó en la cocina, mirando por la ventana. La luz de la farola de la calle golpeaba el cristal. No se veía nada, solo su propio reflejo. Neutro, inmóvil. Alexei se despertó a las 5. Se sentó en el borde de la cama, escuchando. La casa estaba en silencio. Olga dormía al otro lado, de espaldas a él. La manta cuidadosamente metida, la almohada perfectamente colocada bajo su cabeza. Todo parecía tranquilo, pero era solo la superficie. Fue al baño, se lavó, luego a la cocina, se preparó un café. Fuera todavía estaba oscuro. Sacó la tableta y volvió a abrir los documentos, extractos bancarios, actas, copias de contratos. Todo estaba en su sitio. A continuación, la verificación de su hija. Este era un nudo aparte. Entendía que María no era la organizadora. Pero su participación existía. Posiblemente de forma inconsciente. Posiblemente en parte voluntaria. Reunió todos los documentos de su cuenta. Ingresos, transferencias, operaciones con tarjeta. Una de las transacciones, una transferencia desde su cuenta a la cuenta de la empresa, Orbis, que se hacía pasar por pago de servicios de mensajería. Suma, 15.000. Ese mismo día, un retiro en un cajero automático de un barrio cercano. La cámara lo había registrado. En la foto, Niasev. Dejó la tableta a un lado. Al mediodía visitó al notario. El contrato del fideicomiso educativo estaba listo. Firmó los papeles, dejó instrucciones, el acceso solo es posible si se cumplen las condiciones. Nota mínima. El dinero, solo para pagos directos a la institución educativa. La cuenta, protegida. Conserve la notificación, dijo el notario. Será clave en cualquier disputa. Alexei asintió. No tengo previsto disputar. Por la noche, María se acercó a él. Parecía tensa, hablaba rápido. Mamá dijo que lo bloqueaste todo. ¿Por qué? Es mi cuenta. Estoy estudiando. Necesito pagar. El pago se efectuará. Pero no a ti. Sino directamente a la universidad. ¿Y cómo voy a vivir? ¿Viajar? ¿Libros? Todo lo relacionado con la educación está cubierto. El resto, según los resultados. Ella se dio la vuelta bruscamente y salió. Un minuto después regresó. ¿Crees que participé? Yo no sabía nada. Transmitiste documentos. Retiraste dinero. Hiciste transferencias. Hacía lo que mamá me pedía. Y no hacías preguntas. Eso es participación. Olga oyó la conversación. Entró en el despacho, se detuvo en la puerta. Estás presionándola. Estoy poniendo límites. Es una niña.
Es mayor de edad. Y es una intermediaria en el esquema. María salió. Olga se quedó. ¿Por qué haces todo esto? Porque contabais con mi inacción. Nos equivocamos. Me equivoqué. Esto no es un delito. Aún no. Pero es cuestión de tiempo. Pasó junto a ella, subió. En el dormitorio abrió la caja fuerte, sacó un disco duro, comprobó las copias, todo sincronizado. La cámara del porche funcionaba. La cámara del maletero, también. No dudaba de que a la semana siguiente tendría la confirmación de todos los itinerarios. Más tarde, cuando la casa se sumió en el silencio, se sentó en el oscuro despacho y encendió la grabación de la cámara instalada cerca de los Karpov. En el video, Olga sale del portal, revisa el teléfono, se da la vuelta, finge arreglarse el pelo. 10 segundos después llega Niasev. El coche, el mismo. En el interior, un bolso. La cámara registra, ella sube, lo besa. Luego se van. Detuvo el video, hizo capturas de pantalla, las añadió al expediente. Las guardó en una carpeta aparte. Todo lo que ocurría ya no le causaba inquietud. Actuaba según el plan. Rítmicamente. Paso a paso. Cada acción, registrada. Cada palabra, tenida en cuenta. El lunes por la mañana, Alexei transfirió una suma considerable desde su cuenta, 700.000. Concepto, expansión de base de proyectos. Dejó los fondos en la cuenta conjunta, a la que tenían acceso tanto Olga como María. Era una prueba. Transcurrieron 2 horas. En el sistema apareció actividad. Primero, acceso desde un dispositivo registrado a nombre de Olga. Luego, una consulta de saldo. 7 minutos después, un intento de transferencia a la cuenta de la empresa, Emero, utilizada anteriormente por Niasev. El sistema registró la operación, pero la transferencia no se realizó, se activó el bloqueo establecido la semana anterior. Alexei anotó la hora, hizo capturas de pantalla. Luego, espera. 40 minutos después llegó un mensaje de Olga. Parece que el banco se ha colgado. No consigo transferir. Habrá que ir en persona. Abrió la tableta. La cámara en el coche registró como un Kia negro se detenía cerca del banco. Al volante, Niasev. Olga salió del coche, se dio la vuelta, dijo algo, luego se dirigió a la entrada. Alexei siguió su ruta, terminal, mostrador de consultoría, oficina del gerente. Después del intento fallido, se fueron. La trayectoria, a través del sector residencial, luego hacia el estudio. El siguiente paso fue la agencia tributaria. A través de un tercero de confianza, envió una solicitud anónima, sospecha de operaciones ficticias en la línea de la empresa individual de Niasev y las empresas vinculadas a Artyom. 2 días después, llegó la respuesta, los materiales se habían remitido al departamento de inspección. La notificación oficial aún no se había enviado, pero la inspección había comenzado. Durante el día, Alexei se reunió con Danilina. ¿Estamos listos para presentar la demanda?, preguntó ella. Sí. Y al mismo tiempo presentar una solicitud para bloquear el acceso a los bienes. ¿Tiene fundamentos? Le entregó la memoria USB. Allí estaba toda la cadena de intentos de retiro de fondos, las rutas, las conversaciones. Esto no es solo un proceso de divorcio. Es un intento de apoderarse de activos financieros con la participación de terceros. Danilina hojeó los documentos. Habrá que presentar todo. Incluida a la hija. Que presenten. Tengo datos suficientes para demostrar que fue utilizada, pero tenía opción. Firmó los papeles. Después, inmediatamente al notario. Presentó una notificación de intención de retirarse de la propiedad conjunta. Esto afectaba al piso, la casa de campo, el coche. Todo estaba preparado de antemano. Por la noche regresó a casa. En el pasillo había 2 pares de zapatos. De mujer, de Olga y Valentina Karpova. Fue a la cocina. Allí estaban sentadas las dos, con tazas de té. Alexei Borisovich, buenas noches, sonrió Valentina con tensión. Buenas. Olga dice que está pasando por un periodo de mucho trabajo. ¿Todo trabajo? Trabajo, finanzas, familia. Todo junto. Olga lo miró. Estábamos discutiendo una idea para un taller. Valentina ofrece el espacio. No sé si le vendrá bien a Niasev.
Pero pueden discutirlo. Valentina recogió rápidamente sus cosas y se fue. Olga lavó las tazas sin decir una palabra. A la mañana siguiente, Alexei fue el primero en llegar al banco. Solicitó un informe sobre los intentos de acceso y transferencias. Obtuvo la confirmación, acceso desde la IP de Olga, confirmado por el dispositivo. Intento de transferencia, eludiendo el límite, interrumpido por el sistema. Todos los datos, en papel. Se los llevó a Danilina. Esto es suficiente, dijo ella. Presentamos la demanda y bloqueamos los bienes hasta el juicio. Por la noche, de nuevo no dijo nada. Simplemente fue al despacho, cerró la puerta, abrió los archivos de Ignat. Escuchó una grabación hecha el día anterior, Niasev habla por teléfono. En su voz, irritación. Lo ha bloqueado todo. Hay que encontrar la forma. El dinero estaba allí. Es su error. Él no puede controlarlo todo. Alexei apagó la grabación. Miró la lista de llamadas, el último número era el de su hermano. Artyom. Lo llamó él mismo. ¿Hablaste con él? Dios, yo. No sabía que todo estaba tan avanzado. Dijo que simplemente estabais en una pausa. No estamos en una pausa. Estamos en estado de ruptura. Si vuelves a contactar con él, serás considerado cómplice. Pero tú no piensas. No pienso. Calculo. Todo lo que no está documentado, no existe. Tenlo en cuenta. Artyom no respondió. Alexei colgó. Salió al balcón. Abajo, la oscuridad. Detrás de los árboles, la casa de los Karpov. La luz de su cocina se había apagado. Todo se encaminaba hacia lo inevitable. Volvió adentro y empezó a preparar el paquete final. Lo organizó todo en carpetas. Incluyó audio, video, impresiones. Mañana comenzará la fase oficial. Todo lo demás, ya había sucedido. Irrumpieron por la noche, como si fuera una orden. Primero Olga, tensa, contenida. Un minuto después, Niasev. Sin saludos. Sin preámbulos. Alexei estaba sentado en el despacho, sin levantarse. En la mesa, delante de él, la carpeta con los documentos, el ordenador portátil y, a un lado, la grabadora encendida. ¿Qué has montado? Empezó Olga. ¿Por qué las cuentas están bloqueadas? ¿Por qué el notario se negó a dar un poder? Sabes la respuesta, dijo Alexei con calma. Simplemente le di una señal al sistema. Y funcionó. Niasev dio un paso adelante. Su voz se volvió dura. Si crees que puedes controlarlo todo, te equivocas. Esto es una violación. Tenemos derecho a la propiedad conjunta. Alexei desvió la mirada hacia él. ¿Tenemos? ¿Te has inscrito oficialmente en sus declaraciones? Olga hizo un movimiento brusco con la mano, como si quisiera apartar algo de la mesa, pero no se atrevió. No dejaste opción, dijo ella. Pedí que no llegáramos a esto. Se podría haber resuelto todo tranquilamente. Proponías, resolver, a mis espaldas. Utilizando a terceros. Involucrando a nuestra hija. Y con mentiras presentadas como actividad empresarial. Simplemente le di a todo esto una forma jurídica. ¿Esto es venganza? Preguntó Olga. Él pulsó un botón en el ordenador portátil. En la pantalla, una fotografía, Olga y Niasev frente a un cajero automático. Debajo, la impresión del intento de transferencia. Luego, una captura del coche, sus caras de cerca, genuinas, relajadas. Esto no es prueba, dijo rápidamente Olga. Son fotos privadas. Simplemente estábamos hablando. Intentasteis transferir dinero de la cuenta de educación de nuestra hija a la cuenta de una empresa que utilizabais para desviar fondos. Lo confirmé con documentos. Mañana estarán en el tribunal. Niasev se inclinó hacia adelante. No tienes derecho a usar grabaciones personales. Sí que tengo. Todas las cámaras están instaladas en mi propiedad. Vuestro problema es que olvidasteis, esta es mi casa. Silencio. En ese momento, llamaron a la puerta. María. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Entró. Vio a su madre, a Niasev, a su padre, con documentos. En sus ojos, miedo. Masa, sal, dijo Alexei. No, ella lo miró. Di la verdad.
Todo lo que piensas. Ahora mismo. Olga se dio la vuelta. Alexei encendió otra grabación. En ella, la voz de María, grabada por la cámara en el pasillo hacía 2 meses. Habla por teléfono. Sí, ya transferí. Mamá dijo que es para pagar el alquiler del estudio. No pasa nada, luego firmo el recibo. Claro, a través de mí. Papá no lo sabe. Se puso pálida. Yo no sabía qué. Sabías que estaba oculto. Eso es suficiente. Olga se agarró al respaldo de una silla. Estás destruyendo la familia. ¿Por qué? Por defensa. Intentasteis destruir todo lo que construí. Ahora os enfrentáis a las consecuencias. Niasep dio un paso hacia él. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que esto quedará sin respuesta? Alexei se levantó lentamente. En sus movimientos no había amenaza, solo una claridad definitiva. Eres un estafador. Tienes documentos falsos, empresas ficticias, se han documentado 3 episodios de uso de mujeres crédulas para el desvío de fondos. Uno de ellos con resultado trágico. Todo el material está en manos del investigador. La ley te asusta. Y ya está cerca. Niasep lo miró en silencio. Luego se dio la vuelta bruscamente y salió. Olga se quedó. Estaba de pie junto a la mesa, con los brazos caídos, agotada. Si presentas la demanda, será el fin. El fin no llegó hoy. Empezó con la primera transferencia. Con el primer engaño. Quiso decir algo, pero no pudo. María permanecía a un lado, inmóvil. Alexei cerró el ordenador portátil. Mañana, reunión con los abogados. Puedes venir. O puedes quedarte en esta estructura que habéis construido. Pero yo ya salí de ella. Recogió los documentos, salió de la habitación. Solo se volvió en la escalera. Y tú, María, piénsalo. Porque después era tarde para decir, yo no sabía. Ella no respondió. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados. La sesión judicial se fijó para el viernes. Formalmente, una audiencia preliminar, pero en esencia, una demostración del equilibrio de fuerzas. Alexei llegó 1 hora antes. Danilina lo esperaba en la entrada, con una carpeta claramente marcada, Mironov, división de bienes, fraude, complicidad. Olga llegó más tarde. Sin Niasep. En su lugar, su padre. El juez retirado Rudenko. Cara robusta, mirada pesada, traje azul oscuro, bastón con pomo de plata. Entró primero, saludó a la secretaria. A la antigua, a su manera. Como si todo estuviera bajo control. La sala estaba casi vacía. Solo las partes, los abogados, el asistente del juez. Alexei guardó silencio. Solo observaba. Olga tenía el rostro tenso, pero el maquillaje impecable, los labios apretados. Estaba sentada erguida, sin mirar hacia Alexei. Empezó la declaración de Danilina. En relación con los hechos descubiertos de ocultación de ingresos, transacciones ficticias e intentos de retirada no autorizada de fondos, solicito que se registre la petición de medidas cautelares. El juez, joven, de pelo corto, sin rastro de lealtad previa, asintió. ¿Anexos? En la carpeta, extractos bancarios, videograbación, archivos de audio, informes periciales. Firmas, rutas de movimiento de fondos. Olga intentó objetar. Esto es presión. Alexei se está vengando. Utiliza material personal. Protesta desestimada, dijo el juez. Todo el material ha sido recopilado respetando los derechos de acceso. Se ha establecido que la grabación se realizó en propiedad privada. Rudenko se levantó, apoyándose en el bastón. Honorable Tribunal, mi hija actuó dentro de sus disponibles. Ninguna transferencia confirma la intención de apropiarse de los fondos. Recuérdeme, ¿cuál es su estatus? Consultor. ¿De parte? Padre. El tribunal no considera las explicaciones orales de personas que no son representantes de las partes. Se sentó. Su rostro palideció. El bastón temblaba ligeramente. Luego intervino Danilina. También hemos entregado los materiales a las fuerzas del orden. El juez la detuvo. Esto excede el alcance de la demanda civil. Pero la información ha sido recibida. 15 minutos después entró el asistente del juez.
Le entregó una impresión. Se ha recibido información, a raíz de la denuncia de un particular, se ha iniciado una investigación preliminar contra el ciudadano Niasev. Artículo, fraude a gran escala. Olga no entendió de inmediato. Luego, se giró bruscamente hacia su padre. ¿Tú lo sabías? Silencio, siseó él. Ahora no es el momento. Pero el momento se había perdido. El juez resumió. Considerando los hechos expuestos, el tribunal acepta la petición de bloqueo de todos los activos conjuntos. Hasta la conclusión del proceso, cualquier operación con los bienes es imposible. Rudenko se levantó, tambaleándose. El bastón se le escapó. Se agarró al borde del banco, se dejó caer de nuevo. La secretaria acudió rápidamente, le ofreció agua. Necesito salir, murmuró. Su rostro se volvió gris. La sesión se interrumpió. Alexei observaba con calma. Todo seguía el esquema. Incluso el fallo del sistema resultó ser parte del cálculo. Olga lo alcanzó a la salida. Te saliste con la tuya. Lo conseguiste todo. No, respondió él. Lo conseguiste tú. Yo solo restauré el equilibrio. Ella miró hacia otro lado. Contigo no se podía de otra forma. Conmigo no se podía de forma sucia. Todo lo demás, admisible. Salió a la calle. El aire era cortante, frío. A sus espaldas se oía el ruido de pasos. Rudenko, sostenido por alguien de su personal, caminaba lentamente, con dificultad. Su cara temblaba. Cada movimiento, un esfuerzo. Subió al coche. Sacó el teléfono. Abrió el correo electrónico. Un nuevo correo de Ignat. Niasev ha sido llamado para interrogar. Salió en silencio. Mañana por la mañana lo vuelven a llamar. La segunda afectada ha presentado denuncia. Cerró la pantalla. Miró hacia adelante. El proceso había comenzado. Ya no había nada más que demostrar. Todo pasaba a la esfera oficial. El siguiente paso, el definitivo. Las últimas acciones, Alexei las llevó a cabo metódicamente. Sin respuesta interna. No había irritación ni alivio. Solo la tarea. Solo la conclusión. Regresó a casa cerca de la medianoche. El coche de Olga estaba en casa de los vecinos. En la casa, penumbra. En el despacho, la luz de la lámpara de escritorio encendida. Sobre la mesa, la carpeta, la misma del tribunal. Encima, una nota. Has ganado. Pero has perdido todo. Espero que te sea suficiente. No siguió leyendo. Guardó la carpeta, la metió en un cajón. Cerró con llave. Por la mañana salió temprano. De camino, una parada en la notaría. Firmas, actas, legalizaciones. Reescritura de todos los bienes personales adquiridos antes del matrimonio. Enajenación de los bienes conjuntos. Cuentas, vehículos, participaciones. Todo pasó a propiedad separada. Sin posibilidad de acceso de terceros. Después, a la sucursal bancaria. La última transferencia, la organización de la mudanza. No lo ocultó. Todo fue oficial. Dirección, personal de mudanzas, contrato de alquiler nuevo, en otra ciudad, con otro ritmo. Durante el día, Artyom llamó. He oído que Rudenko está en el hospital. Infarto. Lo advertí. Tú lo llevaste a eso. Él mismo eligió actuar así. Y Olga ahora, acabada. Sin trabajo. El estudio cerrado. La reputación. La reputación es el resultado de las decisiones. Artyom guardó silencio. Luego, en voz baja. Lo firmé todo. Me interrogaron. Conté cómo fue. Es un buen comienzo. El resto, tu responsabilidad. La llamada de Ignat llegó por la noche. Niasev está bajo libertad condicional. Hay suficientes pruebas. Hay otras 2 mujeres. Las declaraciones coinciden. ¿Sentencia? No de inmediato. Pero no menos de 8 años. Posiblemente más. Alexei dio las gracias. Apagó el teléfono. En la cocina encontró a María. Estaba sentada junto a la ventana, con una taza en las manos. No lloraba. No hablaba. Simplemente miraba. Me voy mañana, dijo. Lo sé.
Los documentos de la cuenta están en la notaría. El acceso, a través de él. Cumpliendo las condiciones. No pido perdón. Y yo no lo espero. Ella dejó la taza. Entonces no entendí nada. Pensaba que era solo ayuda. Mamá decía que todo estaba bien. No tenías obligación de creer. Podías preguntar. ¿Y tú podrás perdonar? No. Pero garantizar, sí. Son cosas diferentes. Salió de la cocina, sin volverse. A las 9 de la mañana, la salida. La casa entregada. Todo lo valioso, retirado de antemano. Lo demás, dejado. En el armario solo quedaban perchas vacías y cajas viejas. A modo de despedida, recorrió las habitaciones. No había recuerdos. Solo vacío. En el umbral, una maleta. En la mano, la carpeta con los documentos. A sus espaldas, la casa en la que todo fue roto por las manos de aquellos que se llamaban cercanos. Salió, sin cerrar la puerta. No fue una huida. Fue un desmantelamiento. Más tarde, en la ciudad nueva, en el piso nuevo, se sirvió agua, encendió el ordenador portátil y abrió un nuevo proyecto. Un esquema de infraestructura. Complejo, de varias capas. Justo lo que necesitaba. El correo de María llegó una semana después. Empecé a estudiar. El fideicomiso funciona. Entendí que no te vengabas. Te defendías. Pero aún así da miedo. Gracias por no borrarme del todo. No respondió. El correo de Olga llegó más tarde. No pido volver. Simplemente, si alguna vez quieres hablar, estaré cerca. No como esposa. Simplemente como la persona que lo destruyó todo y lo entendió. No abrió el archivo adjunto. Un año después recibió un premio por el mejor proyecto de ingeniería del año. En la entrega habló brevemente. Solo sobre el trabajo. Sin sentimentalismos. Sus colegas lo respetaban. No hacían preguntas personales. Él mismo había construido ese campo, estricto, como una envoltura de hormigón. María continuó sus estudios. Nota, por encima de lo normal. Escribía rara vez. Pero sin falsedad. Él no respondía. Pero leía. Olga desapareció del radar. Trabajaba en un centro comercial. Sin nuevos proyectos. Sin ambiciones antiguas. Niasev esperaba sentencia. Artyom cambió de número. El juez Rudenko murió 3 meses después. Sin despedidas. Alexei comenzó un nuevo proyecto. Desde cero. Sin mirar atrás. Cada mañana se levantaba a la misma hora. Preparaba té. Abría los esquemas. Dibujaba. Construía. Porque ya no había nada más que reparar.